soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador que arranca de mí aquel sarmiento que fruto a su tiempo no dio. Él poda los que dan fruto para que den fruto mayor. A ustedes mi palabra hace limpios, sarmientos son que el Padre podó. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, fruto abundante dará. Fuera de la vid no da fruto el sarmiento, si no permanecen unidos a mí, nada pueden hacer. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Hoy el Señor nos pedirá que permanezcamos en Él y con Él. Lo veremos en el Evangelio y las lecturas. La fe cristiana no es un catálogo de preceptos, no es una moral, es mucho más que eso, es encuentro con Cristo. Sin Cristo no hay nada. Si no somos suyos, aunque sigamos una moral, sigamos muchas cosas, pero de nada nos sirve. Es aquello que San Pablo hablaba, la caridad. Si no hay caridad no hay nada, aunque uno dé toda su vida por cosas, pero no por Cristo. Empezamos la celebración reconociendo nuestros pecados, pidiendo perdón a Dios. Tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que te has hecho pobre para enriquecernos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que has venido para hacer de nosotros tu pueblo santo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, lleva a su pleno cumplimiento en nosotros el misterio pascual, para que quienes por tu bondad han sido renovados en el santo bautismo, den frutos abundantes con tu ayuda y protección, y lleguen a los gozos de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, llegado Pablo a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo
porque no se fiaban de que fuera discípulo. Entonces Bernabé, tomándolo consigo, lo presentó a los apóstoles y él les contó cómo había visto al Señor en el camino, lo que le había dicho y cómo en Damasco había actuado valientemente en el nombre de Jesús. Saulo se quedó con ellos y se movía con libertad en Jerusalén, actuando valientemente en el nombre del Señor. Hablaba y discutía también con los helenistas que se propusieron matarlo. Al enterarse los hermanos, lo bajaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso. La Iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se iba construyendo y progresaba en el temor del Señor y se multiplicaba con el consuelo del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. El Señor Es mi alabanza en la gran asamblea. Cumpliré mis votos delante de tus fieles. Los desvalidos comerán hasta saciarse. Alabarán al Señor los que lo buscan. Viva su corazón por siempre. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Lo recordarán y volverán al Señor hasta de los confines del orbe. En su presencia se postrarán las familias de los pueblos. Ante Él se postrarán los que duermen en la tierra. Ante Él se inclinarán los que bajan al polvo. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Mi descendencia lo servirá. Hablarán del Señor a la generación futura. Contarán su justicia al pueblo que ha de nacer. Todo lo que hizo el Señor. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Hijos míos, no amemos de palabra y de boca, sino de verdad y con obras. En esto conoceremos que somos de la verdad y tranquilizaremos nuestro corazón ante Él, en caso de que nos condene nuestro corazón, pues Dios es mayor que nuestro corazón y lo conoce todo. Queridos, si el corazón no nos condena, tenemos plena confianza ante Dios. Cuanto pidamos, lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo, Jesucristo, y que nos amemos unos a otros, tal como Él nos lo mandó. Quien guarda sus mandamientos y permanece en Dios y Dios en Él, en esto conocemos que permanece en nosotros, por el Espíritu que nos dio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cristo resucitó, resucitemos con Él. Aleluya, aleluya. Cristo resucitó, resucitemos con Él. Aleluya, aleluya. Permaneced en mí y yo en vosotros, dice el Señor. El que permanece en mí da fruto abundante. Cristo resucitó, resucitemos con Él. Aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento que no da fruto en mí lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí
y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran fuera como el sarmiento y se seca, luego los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante. Así seréis discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la primera lectura va casi por libre, esto pasa en los tiempos fuertes. Normalmente durante el año primera lectura y el Evangelio van unidos y la segunda es la que va por libre. Hoy no, hoy es al revés, la primera va más por libre y la segunda y el Evangelio van bien unidos en el tema. Primera lectura, estamos Hechos de los Apóstoles y vamos viendo la historia de la iglesia primitiva. Dice que Pablo ha llegado a Jerusalén. Si uno fuese un poco anterior, antes que este texto, veríamos que justo antes ha habido la conversión de Saulo, San Pablo, allí a las puertas de Damasco, en el camino llegando a Damasco. Aquella imagen, Pablo que cae, oye aquella voz, y él que responde, y ese mini diálogo, ¿quién eres? Soy Jesús, a quien tú persigues. Queda ciego, estará 3 días ciego, lo llevan a una casa y allí hay ese diálogo entre Dios y Ananías. Envía a Ananías, un cristiano, que le hace imponer Dios las manos y bautizarlo. Se cura y dice que enseguida empieza a predicar y estará un tiempo predicando allí en Damasco hasta que lo persiguen, lo descuelgan por la pared y él va a Jerusalén, y a Jerusalén quiere mezclarse con los cristianos, pero los cristianos no se fían de él y con razón. Los había perseguido hasta hace 4 días, pero 4 días quiere decir hasta un mes antes de que se presentase allí. Seguramente los perseguía, los ponía en la cárcel, los hacía juzgar y condenar. Y claro, no se fían de él con toda la razón del mundo. Y dice que viene Bernabé y lo presenta a los apóstoles y les cuenta todo lo que había pasado y cómo había visto el Señor en el camino, cómo en Damasco había actuado valientemente defendiendo el nombre de Jesús. Bueno, Bernabé y Pablo serán ya uña y carne durante mucho tiempo, tanto que a esos dos, si vosotros os fijáis bien, cuando hablamos de los apóstoles y si a un niño de catequesis le preguntamos ¿cuántos fueron los apóstoles? Y normalmente decimos 12, y es el grupo que se llama de los 12. Pero si uno empieza a contar cuántos apóstoles hubieron, pues nos salen 15. ¿Por qué están los 12 originales? A Judas será Matías el que los sustituirá, Hechos de los Apóstoles. Y se empezará a hablar ya dentro de muy poco de los Hechos de los Apóstoles, de 2 apóstoles, Bernabé y Pablo. 2, Pablo mismo lo dirá, yo soy apóstol, pero como un aborto, he venido después, pero soy apóstol. Y toda la Iglesia los reconocerá como apóstoles a estos 2 porque Dios lo ha querido así. Y es muy curioso, cuando vayáis a las grandes catedrales, sabéis que la Iglesia está fundamentada en las columnas de los apóstoles. Así que en todas las grandes catedrales, la mayoría de grandes catedrales, tienen 12 columnas. Y cada columna tiene el nombre de un apóstol. Y entonces, claro, el de Judas no sale nunca. Solo aquellos sale Matías en vez de Judas.
Y entonces, ¿qué hacen? Sacan de las columnas a Mateo y a Juan y los ponen en el presbiterio con los 4 evangelistas. Y así se cumplen los 14 nombres para poder poner de los 15 que fueron los apóstoles. El caso es que Bernabé los presentan y entonces los apóstoles aceptan a Pablo y Pablo pasa a ser uno más de la comunidad. Pero algo pasa con Pablo, y es que a Pablo le gusta la guerra, la buena guerra, no pelear y matarse con la gente, ni mucho menos. Pero es un personaje de carácter, tanto carácter que dicen, si se queda aquí, como él fue el testigo también de cuando mataron al primer diácono, y él estaba en la persecución y ahora está en la otra parte, nos creará líos. Y entonces decía, porque empieza a discutir con los helenistas, se lo llevan a Cesarea y de allí a Tarso. Tarso, que es su ciudad natal, y lo envían muy lejos, porque Tarso está en Turquía, o sea que no. Tarso en aquella época, eso era Grecia, la Gran Grecia, pero está en lo que es actualmente Turquía. Bien, y dice, y una vez se va Pablo, paz y tranquilidad en la iglesia. Dice, la iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea, Samaria, se iba construyendo y progresaba en el temor del Señor y se multiplicaba el consuelo del Espíritu Santo. Y eso nos recuerda lo que pasa siempre en la iglesia. Hay etapas tranquilas o más tranquilas y etapas mucho más duras y de persecución. Y eso incluso en el Imperio Romano, que en teoría siempre estuvo, hasta el año 311 estuvo perseguida la iglesia. Teóricamente no siempre fue así. Por ejemplo, hubo un periodo del año 260 al año 300, 40 años de paz para la iglesia, donde no hubieron tal vez alguna pequeña persecución en algún sitio, pero pocas. Y eso hizo que la iglesia se extendiese en todo el imperio de una forma enorme, tanto que por eso vino la gran persecución, la de Diocleciano en el 303, precisamente porque crecían demasiado los cristianos y los cristianos no interesan. Pasa lo mismo aquí en nuestro país, cuando los cristianos empiezan a organizarse un poco y hay grupos de cristianos que empiezan a tomar la palabra, bueno, empiezan las persecuciones a todos los niveles contra estos y entonces los cristianos pasamos a ser ultracatólicos. Solo seremos buenos cristianos si estamos calladitos en casa y sin hacer absolutamente nada. Entonces somos los buenos. Como levantemos un poco la voz, somos los malos, malísimos. Somos lo peor de la sociedad. Pero esto ha pasado en toda la historia de la Iglesia, con lo cual no es nada nuevo. Pero pasemos un momento a la segunda lectura y al Evangelio, que van juntos, porque insisten en una cosa. Y en el fondo insisten en que el cristiano es cristiano. Eso parece una estupidez decir así, pero esto es lo mismo que cuando vino el Papa Benedicto a Valencia hace muchos años. Y las primeras palabras que dijo eran: la familia, el matrimonio está compuesto por un hombre y una mujer. Y decíamos, pero qué tontería. Pues después se demostró que no era ninguna tontería, que todo eso se estaba empezando a poner totalmente en duda y ya querían aprobar el matrimonio homosexual y otras 1000 cosas. Pues aquí pasa lo mismo. Parece una tontería, el cristiano es cristiano, no. Y lo decíamos al principio de la misa, en la introducción. Muchos toman el cristianismo como un conjunto de tradiciones que son más o menos buenas, como una moral que es provida y que es no sé qué, y está muy bien. Pero todo eso no es ser cristiano. Eso es la tradición de los cristianos, pero no es ser cristiano.
El ser cristiano nos lo da el Evangelio de hoy y parte de la segunda lectura. Cuando Jesús nos compara a los sarmientos. Yo soy la verdadera vid, dice Jesús, mi Padre el labrador. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid, tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y esto va con todo lo que los últimos papas, pero también antes, pero digamos desde hace al menos desde que yo tengo uso de razón, van diciendo siempre. El cristiano se centra en Cristo. Sin Cristo no hay cristiano. Quiere decir que a Cristo hay que conocerlo, amarlo y seguirlo. Y si uno no es de Cristo y entonces no sigue sus palabras, no aprende de Él, no lo sigue, no lo ama, no lo descubre como persona, aunque suene mal, no se enamore de Él de alguna forma, si eso no está, no hay cristiano. Hay tradición cristiana, hay el querer ser más o menos buena persona, y de esa solo tradición cristiana, no del ser cristiano de verdad, viene toda esa acusación que se hace a los cristianos, sobre todo por parte de los ateos. ¿Qué son los cristianos para los ateos? Unos pobres desgraciados que tienen miedo a la muerte y por lo que les pasará, pues mira, se apuntan a que les vendan la moto de la vida eterna y ya está. Pero estos cristianos no son nada, no son cristianos, son solo gente con miedo para que les vendan historietas. Y eso sería así si fuera solo el seguir una tradición cristiana, estos que dicen, yo soy cristiano, pero no practicante. Es lo mismo que decir, lo hemos dicho 1000 veces, yo soy no cristiano practicante. Ser un cristiano no practicante es ser un no cristiano practicante. Practica el no ser cristiano, con lo cual no es cristiano. Y eso les cuesta de entender a muchos de ellos. Sí, yo fui bautizado, yo hice la primera comunión, e incluso hice la confirmación a algunos. Pero tú amas a Cristo, sigues a Cristo, vienes a misa. No, estas cosas yo ya las he dejado, yo soy cristiano adulto, yo no soy de esos que van a la iglesia, por favor, no, esos engañados. Pero tú eres cristiano. Sí, yo soy cristiano, pero no practico porque soy cristiano moderno, porque de alguna forma he visto la verdad. ¿Qué verdad? Pues que puedo vivir sin Cristo perfectamente y me lo paso mejor. Pues eso es no ser cristiano. Y el Señor nos insiste, nosotros somos sarmientos, si no estamos encajados en la vid que es Cristo, si por nosotros no pasa la gracia que es la savia de Cristo, la gracia hacia nosotros, si no le amamos, le seguimos, le obedecemos, no somos cristianos, o seremos esos cristianos no practicantes, aunque vayamos a misa, aunque recibamos los sacramentos, si no hay esa actitud interna en la cual nos enamoramos de Cristo y somos suyos, y Él es nuestro y nosotros suyos, cuando no haya eso, hemos de repensar nuestra fe, si es solo seguir tradiciones. Por eso el cristiano de verdad se va enamorando siempre más de Cristo, permanece en Él, como decía aquí, permaneced en mí y que mis palabras permanezcan en vosotros. Su palabra, Él mismo, Él es la palabra del Padre. Solo en Él hay salvación, no hay otro. Solo en Él hay vida eterna. Eso lo pondrá en 10.000 textos del Nuevo Testamento. Digo 10.000 por no decir más. Todo el Nuevo Testamento es eso, es permanecer en Cristo. Él es el Dios que ha venido a nosotros. Él es Dios que se ha hecho uno de nosotros para divinizarnos a nosotros, para que podamos llegar a Él. Si Él es Dios que se ha hecho hombre, es para que nosotros nos hagamos como Dios. No que seamos dioses aquí en la tierra para hacer lo que nos dé la gana, sino que en la fidelidad al bien y a la verdad que descubrimos en Él, nos integramos en Cristo y Él nos da vida eterna.
Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allá de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos con la confianza puesta en Cristo, en su promesa. Si permanecéis en mí, pediréis lo que deseéis y se realizará. Por la Iglesia, para que animada por el Espíritu Santo progrese en la fidelidad a Cristo y dé fruto abundante, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que recelan y desconfían de sus hermanos en la fe, como los discípulos de Jerusalén respecto a San Pablo, que sean capaces de comprender, respetar y amar, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que se sienten fracasados, indefensos, incapaces de remediar ellos mismos sus males, para que encuentren la ayuda en la solidaridad de todos, roguemos al Señor. Con la lluvia que debe llevar el agua que nuestra sociedad necesita, roguemos al Señor. Y por nosotros, que aprendamos a amarnos con obras y conforme a la verdad, permaneciendo unidos siempre a Cristo como los sarmientos a la vid, roguemos al Señor. Concédenos, Señor, lo que te pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, en quien queremos permanecer y cuya palabra queremos guardar, Él que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Gracias al sol y al labrador, en el altar florecen hoy las espigas, los racimos que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oh Dios, que nos haces partícipes de tu única y suprema divinidad, por el admirable intercambio de este sacrificio, concédenos alcanzar en una vida santa la realidad que hemos conocido en ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado, porque Él no cesa de ofrecerse por nosotros, intercediendo continuamente ante ti. Inmolado ya no vuelve a morir, sacrificado vive para siempre. Por eso, con esa efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, Santo,
santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Teresita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días,
para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para Bastará para sanarme. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén. Jesús resucita hoy. Mirad, la tumba está vacía. El Padre ha pensado en él. De los hombres el Señor, de la vida el Salvador. Somos libres porque Él resucita hoy.
palabra, el gozo vuelve al corazón. Con su espíritu de amor, nuestra vida cambiará. Jesús resucita hoy, su amor no nos dejará, su fuerza nos empujará, Él será guía y luz, esperanza y fortaleza, porque Él resucita hoy, Él vive entre nosotros, es Cristo el Señor, aleluya, aleluya, Él resucita hoy, Él vive entre nosotros, es Cristo el Señor, aleluya, aleluya. Alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame, agua de su costado, lávame. Pasión de Cristo, confórtame, oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del maligno enemigo defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Por los siglos de los siglos. Oremos. Concédenos, Padre nuestro, lo que te pedimos, y haz que cumplamos el mandamiento nuevo de tu Hijo, amándonos como Él nos ha amado. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te avisos, este martes, siendo vigilia de fiesta, aunque es fiesta civil, no habrá la catequesis de adultos. Miércoles, recordemos, fiesta del trabajo, fiesta de San José Obrero, es fiesta civil, no es fiesta de precepto. Así que las misas serán solo a las 10 de la mañana y 8 de la tarde. El jueves, como siempre, habrá la preparación y meditación de las lecturas del domingo a las 9 menos cuarto de la noche. El viernes, siendo primer viernes de mes, habrá a las 8:30 y hasta las 10:30 de la noche la adoración nocturna parroquial para todo el que quiera participar. Sábado habrá lo que llamamos la celebración de la Pascua arciprestal. Todo el arciprestazgo está invitado a una fiesta de Pascua interparroquial. Será en la parroquia de San Miguel dels Sants,
La misa será a las 12, pero habrán actividades y otras cosas antes, lo podéis ver en las carteleras. Y recordemos que domingo que viene es primer domingo de mes y la colecta será para las obras parroquiales. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Que os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Buen domingo a todos y en nombre del Señor podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Regina Celi, letare